Este programa es presentado por Banco República. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, Malena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, estamos en la super actualidad, en la onda, porque estamos escuchando al grupo Mala Tuya. Estos gurises, perdónenme la irreverencia. ¿Cuántos años tiene? No pasan los 22, 23 años. Es una inmoralidad hablar del éxito de ellos con la juventud que tienen. Son un grupo de 9 tacuarembúenses y una montevideana. Creo que esa es más o menos la proporción. Que se juntaron a cantar entre ellos. Pero el éxito fue tan grande que los empezaron a llamar de varios lugares, de boliches, del interior, y están haciendo bailar a medio país. Siempre bienvenida. Pero además subían sus temas a internet para que la gente los bajara. No pretendían vivir de esto, pero la gente del sello discográfico ya los captó y les puso un disco. Entonces ya les cambió la pisada. Mala Tuya. Mala Tuya es el nombre del grupo. Seguramente lo conocen. Los estamos escuchando. La voz dulcísima de Soledad. Pero bueno, todos estos gurises realmente hacen las cosas con mucho ritmo. Está bueno. Y son un fenómeno musical que tiene el Uruguay y del cual queríamos dejar constancia en Por Amor al Arte. Ahora nomás en Plaza Prado van a estar la semana que viene celebrando su primer año. Y este fin de semana lo que son las diferencias generacionales. Este sábado pasado empezaban a tocar en un boliche a las 3:30 de la mañana. Capaz que te vemos ahí, ¿no? Antes de entrar a la radio. Vamos a los avances. Y realmente resultó no encasillable. O sea que la dificultad era en que la ponemos como pop art, la ponemos como abstracta, la ponemos como qué. Tomar la formación desde otro lado, pero yo incentivaría a todo el mundo a acercarse, a todas esas personas que quieren tomarse la danza como su carrera. Bueno, una de las artistas internacionales que estuvo muy renombrada, este nombre fue Yayoi Kusama, no sé si te acordás que estuvo exponiendo en el museo, en el Malva de Buenos Aires. Y bueno, está bueno recordarla porque es una artista muy pesada, es la artista japonesa viva más grande que tenemos en este momento. Y con una historia muy particular, ¿no? Ella, viste, muy característicos sus lunares, una cosa muy pop. Pero ella en realidad empezó siendo, bueno, pintora, artista plástica en Japón y luego se convierte en performer. Y es contemporánea, bueno, de Andy Warhol, está en contacto con él. En su momento era hasta más famosa que Andy Warhol. Y bueno, y es una persona muy particular, ¿por qué? Porque vive en un psiquiátrico, por iniciativa propia. No sé si sabías. No, pero bueno, dice mucho de ella. Hay una historia muy triste detrás de esta vida que buscó como sublimar el dolor a través del arte de alguna forma. Ella tuvo una infancia muy complicada, con una madre que la obligaba, la sometía a observar cuando su padre se encontraba con geishas y después a relatarle lo que veía. O sea, algo súper traumatizante, lo que le provocó alteraciones, ver alucinaciones visuales y auditivas, depresión, bueno, toda una serie de trastornos que también luego se ven reflejados en una vía de escape, ¿no? Una vía de escape que supo realmente explotar. Sí, canalizar, ¿no? Para tratar de sanarse. Sí, impresionante. Bueno, muy bien. Vamos a ir al arte uruguayo. Y el nombre de Amalia Poleri para muchos significa uno de los nombres más importantes de la crítica de artes plásticas. Crítica y ahí nada más. Sí, bueno, por eso. Además de eso, iba a decir, está la docencia. En la UTU tuvo un papel fundamental, pero también
Fue una mujer que además, por su edad, acompañó prácticamente todo el siglo XX. Se dedicó a pintar. Y ahora su hija, la arquitecta muy conocida, Isabel Viana, juntó gran parte de su obra y la muestra en el Museo Gurvich, que va a estar hasta fin de mes. Así que si te parece, vemos a Amalia Poleri, sus obras, a través del relato de su hija, la arquitecta Isabel Viana. Seguramente hay más gente que no conoce que la que conoce a tu madre. Entonces, vamos a decirle quién fue Amalia Poleri. Bueno, fue una mujer del siglo XX, una típica mujer del siglo XX que vivió un siglo muy complejo, un siglo que tuvo 2 guerras mundiales, por las cuales ella pasó la primera en la infancia, pero la segunda motivando su compromiso social por primera vez en favor de los aliados, o sea, logró con otro grupo de mujeres en ese momento movilizar justamente el sector femenino de la sociedad para hacer ropa para los aliados. Yo diría que es trascendente es que expresó todo eso, o sea que además de ser testigo lúcido, de poder escribirlo haciendo crítica de arte durante 30 años seguidos, estuvo muy atenta también a cómo el hombre expresaba esos conflictos, o sea, vio el surgimiento del movimiento moderno, su traslado de Europa a América, vio cómo enraizaron en forma diferente los movimientos modernos en América y lo expresó a través de su propia vida personal y arte. Uno tiene la idea de que quizás la mujer en los primeros años del siglo, las primeras décadas del siglo XX, quizás estaba muy sometida y tenía una tarea muy hogareña. Sin embargo, ella se dedicó a la docencia, a la difusión, todo esto que ella hizo para expresarse, que la muestra una mujer muy activa. Bueno, yo creo que es muy curioso, yo realmente agradezco muchísimo al museo la posibilidad de mostrar una parte de lo que hizo que realmente no se ve habitualmente en obras de arte, y es que estuvo muchos años de novia, o sea, se novió muy niña, muy joven, y bueno, hubo que esperar que mi padre se recibiera de médico para casarse, hizo toda la carrera de médico, o sea, estuvieron 10 años de novios. Y ella hizo su ajuar, que era lo que hacían las mujeres en ese momento, bordando. No había estudiado bordado, ella estudiaba en el Círculo de Bellas Artes con muy buenos maestros, pintura, pero el bordado era otra cosa, y sin embargo las piezas de bordado, que la muerte de mi padre hizo que no se usaran esos manteles, por ejemplo, o esas sábanas, nos muestran hoy que ella diseñó de una manera completamente diferente a lo que se diseñaba en esa época la ropa de su casa, de su futura casa, y podemos ver dibujos art déco, podemos ver sutilezas que nos hacen acordar a determinadas formas de expresión que sí se vieron en pintura, pero que no se veían habitualmente en el equipamiento doméstico de una casa. ¿Y esa innovación que ella planteó, la hizo ir contracorriente? Mira, la hizo ir contra muchas corrientes y yo creo que el catálogo de la exposición lo expresa muy bien y realmente resultó no encasillable. O sea que la dificultad era en que la ponemos como pop art, la ponemos como abstracta, la ponemos como qué, cuando está haciendo cosas como estos cilindros que son distintos, son nuevos. Se expresó. Hay novelas inéditas, hay cuentos, hay poesía édita e inédita, además de esto. Pero además se dedicó con pasión a la docencia, o sea, cuando tuvo oportunidad de estar en el cargo jerárquico técnico más alto de la Universidad del Trabajo, que era directora general de programas, creó
11 escuelas diferentes para la enseñanza para la mujer, la enseñanza de la costura en cuero, la enseñanza como laboratoristas. O sea, estudió en qué trabajaban las mujeres y para qué había que formarlas, además de las escuelas clásicas de corte y confección, cocina, bordado. Tu madre fue una mujer libre, creativamente. Totalmente, totalmente, y creo que es de las cosas importantes que se traen hoy aquí. Un detalle importante con respecto a esta muestra, como les dije, va a ir hasta fin de mes, ahora nomás, en diciembre, pero va a ser la última muestra del Museo Gurvich, que está allí en la calle Ituzaingó, en la cuadra de la Matriz, de la iglesia, de la catedral, frente a la Plaza Constitución. Porque el Museo Gurvich se muda para la peatonal Sarandí. Ese será tema para otro momento. Así que, última exposición en el Museo Gurvich. Bien, perfecto. ¿Te parece que vayamos al corte? Primer corte y luego vamos a continuar por Amor al Arte. Estamos en el segundo bloque por Amor al Arte y bueno, vamos a ver imágenes ahora de la película 84 Charing Crossroads, que es una película interpretada por Anthony Hopkins y con Anne Bancroft también, producida por Mel Brooks, que esta película la hizo Mel Brooks. Un Dream Team eso, ¿eh? Se la hizo en su aniversario número 21 como regalo a su mujer, que es Anne Bancroft. Bueno, ella ganó un BAFTA con esta película. ¿Y por qué mostramos estas imágenes? Porque traje el libro 84 Charing Crossroads con el mismo nombre, que es un libro epistolar, ¿no? Son las cartas que escribió una neoyorquina a un librero de usados en Londres. Ella empezó escribiéndole, pidiéndole libros, unos libros especiales, y empiezan a entablar una especie de amistad a través de las cartas que dura 20 años. Es exquisito, las cartas, las cosas que ella le pide, la manera como escribe, el humor que tiene, es muy juguetona la forma que escribe, muy respetuosa, pero muy elegante y juguetona a la vez. Los títulos que pide, o sea, son para tomar nota y averiguar qué son, porque son como delicatessen, ¿no? Y aparte, bueno, el humor que tiene, y después se va generando una hermosa relación con... Ella manda comida, por ejemplo, están en la posguerra en Londres, es un momento de restricciones totales, y ella le manda comida a los empleados de esta librería, y ellos le mandan cartas a ella. Se establece una relación muy interesante y las cartas realmente valen la pena por cómo están escritas y por los datos que tenemos para los que les gusta leer, tomar nota de estos libros. Muy bien, así que editorial Anagrama. Es una edición limitada, viste que cuidada Sí. la tapa con estos sellos. Entonces me estás queriendo decir que no lo encuentro. Muy linda. No, yo creo que la encontrás, pero es como una edición muy cuidada. Bueno, muy bien. Y traje otros temas, otros libros que tienen que ver con lo epistolar. Sí. Daniel Glatauer no es nuevo. Daniel Glatauer es un escritor y periodista austríaco. Sí, yo leí el primero de los libros eso. ¿Y no leíste el segundo? No. ¿No te gustó? Me aburrió. ¿En serio? ¿Vos sabés que Sí, a mí el primero súper no. atrapó? El primero. El primero me atrapó. Te aburrió el segundo. El segundo. Claro, a mí el segundo no me pareció tan bueno. Ah, bueno. El primero me parece excelente. Sí, sí, muy bueno. Esta Vamos a historia, contarle la historia por mail. Es una historia, es todo escrito por mail. O sea, uno dice, ¿cómo me puedo leer un mail atrás de otro? Qué aburrido. Sí. Es súper atrapante. Sí, está muy el bueno. lenguaje que usan para comunicarse es maravilloso. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer que se enamoran sin conocerse. Sí. Es increíble. Además es interesante ver hasta las horas en el que 5 minutos mandan el después, mail, 2 días exacto. después, todo el Sí. lenguaje por mail, pero aparte son muy ocurrentes y muy chispeante la comunicación entre los dos. O sea, uno entiende por qué se enamoran, porque realmente, y aparte 2 perfiles muy bien construidos, Sí, uno sí, como está que va muy bien. captando la personalidad de los dos. Cada 7 olas el segundo es más flojo, Ah, es más lo flojo. que pasó a mí, no Sí. lo terminé. Pero el primero es un libro para tener realmente, para ver lo que es Sí. un buen lenguaje manejado en el mail. En teoría uno sigue al otro, pero son Sí. independientes Sí, también. se puede leer, pero bueno, Exactamente. recomendamos realmente el primero. Muy bien, bueno, vamos a bailar A ver, ¿a dónde? a ver a Martín Tamuzú. Ay, Martín Tamuzú, sí, me confundí, pensé que íbamos a otra nota, no. Martín Tamuzú estuvo presentando, En su carácter de funcionario de del funcionario, de coordinador de esta escuela de danza que se acaba de inaugurar en el Sodre. Y bueno, es muy interesante lo que nos estuvo contando sobre lo que va a ser la escuela y también un poco sobre su trayectoria, que siempre es bueno recordarlo. Nos vemos.
Es como un gran debe que había, ¿no?, en la cultura nacional. La Escuela Nacional de Danza, que tiene casi 3 décadas de historia, tenía su división ballet y su división folclore, a la que ahora se le suma la división danza contemporánea. Hay un gran número de bailarines que nos hemos estado formando como pudimos. Algunos tuvimos la suerte de poder salir y estudiar fuera y graduarnos, pero era algo que no podíamos hacer todos y entonces era como que algo que estaba necesitando la comunidad de la danza para que sucediera. A partir de una propuesta del Consejo Directivo del Sodre se crea este proyecto que de alguna manera viene a colmar esas expectativas. La carrera son 4 años de una exigencia bastante alta, tienen clase de lunes a viernes con una carga horaria bastante importante y apuntamos a chicos entre 15 y 26 años para las mujeres y 15 y 30 años para los varones. Y bueno, va a haber una audición en febrero, las inscripciones están abiertas en la escuela hasta febrero, ahí se hace una selección y se elige el grupo que empieza las clases el próximo marzo. No hay que tener conocimientos previos porque la idea es que se vengan a formar. Obviamente que si tenés un background de algún estilo de danza, eso te va a ayudar a tomar la formación desde otro lado, pero yo incentivaría a todo el mundo a acercarse, a todas esas personas que quieren tomarse la danza como su carrera y como su decisión de vida profesional, que este es el lugar. No tenemos cupo de cantidad de gente que pueda ingresar. Nosotros creemos que se va a notar mucha gente, pero con la experiencia con las otras divisiones, más o menos entre 20 y 30 personas van a poder entrar en esta primera generación. Obviamente todos los años se va a hacer audición. Es un proyecto que me gusta mucho estar adelante. Agradezco pila al Sodre que me haya elegido a mí para armar este proyecto. Y también que haya sido tan recibido por la comunidad de la danza toda, que ayer estuvimos en la inauguración de la carrera y vinieron representantes de casi todos los ámbitos y eso significa que había una necesidad de que existiera y todos muy dispuestos a trabajar. Y yo creo que lo importante acá es entender que el rol técnico y el nivel de excelencia que se busca en los bailarines es algo que la escuela tiene que proveer, pensando que hay un proyecto de danza laudelar donde se va a potenciar todo el lado teórico de la danza, donde hay un profesorado de danza que empieza en marzo también, y entonces faltaba formar esos bailarines. Pienso en la cantidad de fondos que se invierten para la creación, están los fondos concursables, están fondos de la Intendencia que les dan dinero para crear las obras, pero no había formación profesional. Entonces se va a hacer hincapié en eso, en profesionalizar, en generar la excelencia de los bailarines, no solo a nivel local. A mí me interesa que después de los 4 años de la carrera los chicos puedan decidir quedarse acá o que puedan competir a nivel internacional para cualquier compañía de danza contemporánea. Cara de cansado que tiene Tamuzú. Estaba súper resfriado, súper. Y bueno, es bastante coqueto, pero igual hicimos la nota. No se nota, no, pero es muy interesante todo lo que está planteando y además es casi que histórico, ¿no? La danza contemporánea. Una gran noticia. En una escuela. Tenemos una segunda parte. Bueno, como intérprete yo tuve un año bastante lindo porque sigo trabajando con la compañía en Alemania con la que yo básicamente empecé a trabajar hace 10 años ya. Este es mi primer año que yo decido quedarme en Uruguay y entonces ha sido como todo un desafío. Y he viajado a hacer funciones, pero ya no estoy en las creaciones nuevas de la compañía. Y entonces ha sido interesante como ver ese otro rol, verlo desde la distancia el trabajo, ¿no? Y yo estoy muy contento porque encontré otro lugar como intérprete que puedo investigar. Reconozco que el hecho de estar trabajando en la escuela, estar trabajando como coreógrafo de varias cosas que se hicieron este año, ha hecho que mi trabajo en el escenario, pisando las tablas, haya mermado un poco, pero también por una cuestión de tiempos y de prioridades, ¿no? Pero lo poco que pude hacer este año estoy muy contento. Estuvimos con Cual retazo de mi cielo, que es una obra que hice con música de Pitufo Lombardo, que fue en junio y que se repite ahora durante el mes de enero en la Sala Zabala Muniz. Y ahí estoy en escena y es interesante también entrar y salir, ¿no? Es decir, que eso también te ayuda cuando estás trabajando de coreógrafo, decir, bueno, yo estuve en ese lugar y sé lo que necesita el bailarín que yo le diga para entender, de alguna manera, llevar a su cuerpo las ideas que yo tengo en mi mente. Pero yo siento que estoy cada vez alejándome de las tablas
e intentando estar del lado de afuera. Amo estar en el escenario, no hay cosa que disfrute más, pero también entender que hay prioridades y que hay momentos para todos. Me pasó en Aida, por ejemplo, que estaba coreografiando y un día el director de escena me dijo, quiero que esta parte la hagas vos y que bailes vos y que estés vos solo. Y fue como... Y después, claro, adoraba entrar esos 2 minutos de la ópera y poder bailar en ese contexto también, que era una experiencia que yo nunca había hecho, bailar en una ópera. Bueno, ahí te estás volcando también a la dirección coreográfica. Tuviste la experiencia de díptico Nijinsky. ¿Qué te llevas de eso? Bueno, yo creo que es una de las mejores experiencias que he hecho como coreógrafo. Por un lado, trabajar con María, que somos muy amigos y de hace tiempo y no habíamos tenido la chance de trabajar juntos. Y para mí, María Ricciotto es la mejor bailarina que ha dado este país en danza clásica y tener la chance de llevarla a ella a transitar otro tipo de lenguaje fue sublime, porque no solo que nos llevábamos muy bien en el estudio, sino que eso se reflejó en el trabajo. Y por otro lado, La consagración de la primavera era una obra que yo hacía mucho tiempo que quería hacer, una obra muy difícil musicalmente y quería llevar mi lenguaje a descubrir qué otras cosas me podía decir el trabajo de Nijinsky en ese sentido. Y estoy feliz del resultado. Acabamos de estrenar y entonces es como que todavía tengo toda la información dando vueltas, pero feliz además de ver 2 salas llenas de público, 2 salas llenas de la danza contemporánea independiente, porque no es que es una compañía, te estoy hablando del Ballet Nacional, que tiene un marco institucional mucho más potente. Esto es una producción independiente gracias a diferentes marcas que apoyaron el trabajo, pero es un gran esfuerzo, ¿no? Porque mantener todo ese aparato de recursos humanos que lleva una producción es un gran trabajo. Bueno, y de Itamusú, la danza contemporánea, vamos a seguir en el ámbito de la música. Sí, pero esta vez con Un poco raro, animales. un poco raro. Animales que tocan instrumentos, como son los elefantes. Bueno, los elefantes... Jamás hubiera dicho. Sí, los elefantes son animales especiales, ¿no? Y bueno, parece que una serie de hindúes, 2 o 3 hindúes armaron esta orquesta que existe desde el año 2000, que ya tiene editados 3 discos. Es una orquesta muy extraña. Tienen 22 instrumentos que se fabrican en un taller de metal. Y sí, porque... Grandes instrumentos. Sí, instrumentos para elefante no tengo visto. Claro, es algo muy sui generis. Y parece que ellos tocan con la trompa y a veces con una banqueta que le ponen en la trompa. Y lo interesante es que no necesitan estímulos para tocar. O sea, no les dan comida, no los castigan, no hacen nada para que ellos toquen. O sea, les dan los instrumentos. No es Pavlov. No, les dan los instrumentos y ellos naturalmente se ponen a tocar. Es increíble. Es raro. Es raro, es muy raro. Es raro. Bueno, y las imágenes son realmente Sí, increíbles. sí. Vamos a seguir con música, increíblemente, porque tengo un libro aquí que se llama Tiempos de Tormenta, de Roberto Bennett. Roberto Bennett es un hombre que se ha dedicado a la diplomacia, pero también se dedica a la literatura y ha tenido premios de cuentos, de libros de cuentos, ha sido premiado. Esta es su primera novela y como ves, la tapa es muy psicodélica. ¿Por qué? Porque a través de la música, y por eso lo relaciono con todo esto que venimos conversando, Roberto Bennett traza una historia de la década del 60. El amor libre, el LSD, la minifalda, el asesinato de Kennedy, es decir, muchas de las cosas que pasaron en los Estados Unidos, nada menos, en la década del 60. De eso trata este libro que se llama Tiempos de Tormenta. Yo le hice el prólogo a este libro y realmente es muy interesante, editado por De la Plaza. Tenía un libro de memorias o algo así, él, ¿no? Memorias de Mallorca, sí. Sí. Pero era un libro de cuentos, que ese era justamente el título de uno de sus cuentos. La semana pasada, cuando estuvo Pepe Goncalves aquí en el programa, yo hice referencia a la última novela de Arturo Pérez Reverte, que salía esa semana. Yo en realidad no era consciente de que el lanzamiento de una novela como esta hoy en día es planetario. Salió en España el mismo día que en Uruguay. Claro. ¿No? Yo estaba convencido de que había salido en España y que tendríamos que esperar meses para que viniera a Uruguay. Pues no,
esta novela, El francotirador paciente, la última novela de Arturo Pérez Reverte, ya está en las librerías. Y bueno, justamente hacíamos referencia la semana pasada del mundo de los grafiteros. Ese mundo que, según Pérez Reverte, tiene códigos que asemejan a la mafia, que tiene que ver con las situaciones de poder, de distribuirse la ciudad. Yo le decía el otro día que había un tema peligroso, a veces claro, con las tribus y todo eso. De hecho, viste la imagen de este hombre con un pasamontañas. Porque hay mucho fanatismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que hace Pérez Reverte, yo recién lo empecé a leer, pero lo que anticipa es una especie de thriller de novela policial entre bandas de grafiteros. Y bueno, me parece que como novedad ultísima, ¿no? En todo su mundo, para exactamente. Pues bien, se llama El francotirador paciente. Bien, en Nuevo Siglo estamos de cumpleaños y se los hemos venido compartiendo ya hace varias semanas. Atenti que el auto se sortea el 16 de diciembre, pero hay felices ganadores de los pasajes de BQB a Chile. Así que queremos saludar desde Por Amor al Arte a Gabriela Venosa, a Andrés Viña, Camila Camacho y a Fraína Bulafia, que gracias a BQB, gracias a Nuevo Siglo y a esa fidelidad que tienen con toda la programación, bueno, van a celebrar paseando. Así que felicitaciones a todos ellos y a seguir muy atentos porque hay sorteos, sorteos de pantallas LED, de iPad, en fin, una cantidad de premios porque hay que celebrar a lo grande. Bueno, y estamos también con Nuevo Siglo con el canal Eurochannel, que ha presentado varios programas súper interesantes con documentales, en este caso sobre Francia, sobre la ciudad de París. Mañana se estrena. Mañana se estrena con la Torre Eiffel. Exactamente. Y luego va a seguir con la canción de París, el viernes 13 de diciembre. Va a estar Edith Piaf ahí seguro, ¿no? Va a estar Piaf, Brigitte Bardot, Charles Trenet, Jacques Brel, bueno, muchos más. Y va a haber también entrevistas a gente de restaurantes, de bibliotecarios, guionistas, cantantes, diseñadores de moda y otros representantes de profesiones artísticas que van a contar sus relatos de barrio, de calle, bueno, las vivencias, ¿no? Meterse un poco en... Qué lindo conocer de cerquita, ¿no? Lo que es París. Era una fiesta. París es una fiesta. Debe ser, ¿no? Siempre debe ser una fiesta. Bueno, así que estar muy atentos a Eurochannel aquí en El Nuevo Siglo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Sí. Y luego de ella vamos a recibir a nuestro invitado que viene con razones de peso para... libro gordo. Para ilustrarnos sobre historia y otras cosas. Pero eso será luego de estos compromisos. Tercer bloque de Por Amor al Arte. Malena, ¿y cómo era el mundo cuando no era mundo? Quién sabe, ¿no? La prehistoria es un lugar... Sí, pero además, si buscamos en los libros o cuando recordamos cómo nos enseñaron la historia, en general hay cierta parte, sobre todo de los comienzos de la humanidad, que se pasa rapidito. Y por suerte se acaba de editar un libro que trata de estos temas. Se trata de La danza de Giva. Y su autor es un ingeniero, un hombre que se ha dedicado a la literatura policial con mucho éxito, autor de El asesinato en el Hotel de Baños, de Nirvana 2, que se dedica mucho a la divulgación en materia de nuevas tecnologías. Y bueno, ya están viendo la tapa del libro, es el ingeniero Juan Grompone, que es nuestro invitado central. Hola Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Lo mismo. Bueno, ¿por qué la danza de Giva? ¿Qué es la danza de Giva? Bueno, es una imagen de la tomada de la mitología de la India, de la mitología hindi. Ahí en la mitología de la India hay una tríada de dioses, una trilogía de dioses importantes, que es el dios que crea, que crea las cosas, que crea el universo, el dios que mantiene el universo, que lo conserva, y Shiva, el dios que lo cambia, es decir, el dios que lo destruye para hacer cosas nuevas. Entonces la danza de Shiva es algo así como el cambio del mundo, ¿no? Y es esa imagen de ese dios danzante alrededor de un círculo de fuego. ¿Y por qué el origen de la humanidad, o sea, cuando aparecen los primeros hombres en la Tierra, está tan poco tratado, se enseña poco, se analiza o se ha estudiado poco?
Bueno, por empezar, es un tema que todos los días cambia, es decir, es un tema en que cada nuevo fósil que se descubre o cada nueva evidencia o cada nuevo método de investigación, es decir, la manera de fechar, por ejemplo, la manera de encontrar una nueva manera de fechar un trozo de madera, una piedra o un resto arqueológico, cambia la historia. Por ejemplo, hace 2 o 3 años se descubrió que los neandertales y los sapiens somos primos, ¿no? Es decir, porque se reconstruyó la estructura genética. Es decir, el análisis genético de los neandertales a través de un trabajo muy laborioso y de análisis de dientes y de huesos, se logró reconstruir. Y entonces hay una nueva evidencia, es decir, tenemos que mirar la relación entre neandertales y sapiens de una manera diferente, ¿no? Y permanentemente aparecen nuevos descubrimientos, nuevas cosas. Entonces, si hay algo que cambia es el pasado. El pasado cambia continuamente. Increíblemente, ¿no? Increíblemente. Pero bueno, y en el libro imaginás, pensás, analizás con modelos matemáticos. Y Sí. eso es lo que llama la atención. Cómo un ingeniero analiza el pasado, pero desde la matemática. Bueno, lo raro sería que un ingeniero no lo realizara a través de la matemática. Bueno, conozco pocos ingenieros que se dedican a la historia. Lo que sucede es que hay elementos, aparecen una cantidad de elementos que uno dice, bueno, todos estos elementos son muy interesantes, pero si los ponemos, si vemos qué estructura matemática tienen, entonces están diciendo algo. Por ejemplo, un caso típico que es muy central en ese libro son las herramientas de piedra. Las herramientas de piedra se conocen de hace 150 años, se sabe que se están clasificando y estudiando las herramientas de piedra. Pero hace 50 años, un antropólogo francés se le ocurrió una cosa muy simple, que es tratar de ver la calidad de las herramientas de piedra comparando el filo que tenía la herramienta y cuánto pesaba la herramienta. Porque, digamos, cuanto mayor fuera la relación de filo a peso, quiere decir que era más esbelta, estaba más elaborada, ¿no? Por ejemplo, para hacer una punta de flecha, se necesita hacer una herramienta de piedra que pese 5, 6, 10 gramos, pero que tenga mucho filo, si no, no sirve para nada. Claro. Entonces, eso es completamente distinto a hacer un martillo o a hacer un hacha, ¿no? Entonces, él estudió precisamente eso y mostró que había una progresión a lo largo del tiempo de la relación entre el filo y el peso. Ese es un índice que yo uso continuamente allí y es un índice matemático en definitiva. Y cuando uno lo pone en una gráfica, se da cuenta que hubo una progresión constante a lo largo del tiempo sobre la mejora de las herramientas de piedra, que fue lo que llevó de simplemente la piedra que golpeaba a otra a la punta de flecha, que es la culminación, es la joyería, ¿no? Lo exquisito de las herramientas de piedra. ¿Cómo te entusiasma ese tema de la punta de flecha? Impresionante. El estudio de las herramientas lo lleva a analizar el surgimiento de la sociedad de clases y ahí empieza a hablar de los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Sí. En la introducción está muy claro, pero estaría bueno para que los espectadores puedan comprender a dónde llega con ese análisis y cómo se ha ido perdiendo en fraternidad, ¿no? Bueno, el punto de partida es una frase que se atribuye a Benjamin Franklin, que alguna vez le preguntaron qué eran los seres humanos y dijo, los seres humanos son animales que fabrican herramientas. Sí, eso es una frase que no tiene desperdicio, ¿no? Los seres humanos son animales, es una afirmación pre-Darwin, es decir, lo dijo 50 años antes de Darwin, ¿no? Que fabrican, la palabra fabricar es muy importante, no que utilizan, porque hay una cantidad de animales que utilizan herramientas, que fabrican herramientas. Es decir, como que eso es lo distintivo, nos distingue de todos los animales eso, ¿no? Y esa afirmación de Benjamin Franklin, que era un gran hombre de ciencia y un gran político, era una persona fantástica, ¿no? Es la guía de todo este libro. Muestra cómo precisamente ese animal, ese mamífero rarísimo que es el hombre, a medida que fabricaba herramientas, eso interactuaba con el tamaño del cerebro y con la capacidad de comunicarse, ¿no? Es decir, que en la medida que era más fácil comunicarse, entonces la herramienta que yo había podido hacer se la podía transmitir a mis compañeros o a mis hijos, ¿no? Y en la medida que yo tenía más habilidad para probar, es decir, que tenía más cerebro, más inventiva, se me ocurrían más cosas para probar, tenía más ventajas para hacer herramientas. Entonces, en realidad quiere decir que la selección del hombre, la emergencia del hombre está condicionada por eso, ¿no? Más cerebro, mejores herramientas quiere decir más disponibilidad de alimentos, mejor cerebro y en fin, así sigue. Entonces, ese es el mecanismo que gira. Entonces, todo gira alrededor
de la fabricación de herramientas de la tecnología. Mirémonos aquí, estamos todos rodeados de herramientas, de luz artificial, cámaras de televisión, vasos, vidrio, libros, cosas. Todo eso son herramientas, ¿no? Entonces, bueno, una de las tantas cosas que trajo la evolución de las herramientas, y en particular las flechas, fue la capacidad de que unos se maten a otros. Y eso, el poder de matar a distancia, ¿no? El poder de matar a distancia. Eso no es una cosa muy vieja, es decir, posiblemente no tenga más de 50 o 100 mil años, la capacidad de que un hombre mate a otro semejante. Y eso trajo una consecuencia increíble. Entre los animales eso no sucede. Es muy raro que un animal mate a otro. Sí se pelean. Se pelean por el territorio, se pelean por la defensa de sus hijos. Pero más se por pelean instinto. Por instinto, se pelean por las hembras, ¿no? Es decir, está descrito en Darwin eso. Sí, sí. Pero no se matan. Es decir, en general la lucha es hasta que alguien se da por vencido. Cuando alguien se da por vencido, para la lucha. Entonces nadie mata a otro. Los animales no matan, excepto por casualidad, es decir, que porque las heridas fueron muy grandes y se murió, ¿no? Pero en realidad el hombre es el único que mata deliberadamente, que organiza ejércitos para matar a otro ejército o para matar a otra gente sin defensa, ¿no? Yo durante la presentación del libro, Juan, hacía una analogía con 2001 Odisea del Espacio, cuando el mono en el comienzo, que además se llama El nacimiento del hombre o algo así, el arranque de la película, cuando descubre que el hueso que él comía, que tenía para comer, termina transformándose en un arma y empieza a matar. ¿Cómo se da ese proceso, esa transformación de decir, bueno, me doy cuenta que este hueso que tengo acá me permite matar al otro? Bueno, es bastante difícil fechar en qué momento empezó a pasar eso. En general, la evidencia que hay es a través de las tumbas. Es decir, una de las cosas que se supone es en el momento que se empezaron a enterrar a los seres humanos. Pero ¿cuál es el proceso mental para decir, voy a matar, esto sirve para matar, para vencer a alguien, para yo poderoso? Como una manzana digamos, de Adán y Eva, que es la tentación a querer dominar, a querer... No, yo creo que la hipótesis que yo manejo en este libro, que manejé siempre, es que eso es responsabilidad de las armas arrojadizas. Es decir, una cosa es el cuerpo a cuerpo. Los animales pelean cuerpo a cuerpo porque tienen garras o tienen dientes y esa es la manera como se pelean. De modo que es fácil ver que el otro se da por vencido y parar la lucha. Pero cuando yo estoy atacando con una lanza a alguien que está 20 metros más lejos, no es nada fácil saber si se da por vencido o no. Creo que son las armas arrojadizas, y en particular el arco y la flecha, las responsables de matar a distancia y que por lo tanto no reconocer que el otro se da por vencido, ¿no? Es decir, creo que ahí es donde se quiebra esa habilidad animal. Y entonces son las armas arrojadizas las responsables de haber cambiado la cosa. Y eso queda fechado por el desenterramiento, es decir, eso le crea al hombre, a la humanidad una especie de remordimiento, ¿no? Maté a alguien, entonces hay que hacerle honras fúnebres, hay que enterrarlo, hay que hacer todas esas cosas por el estilo. Y hay que recordarlo, hay que hacer culto a los antepasados. Así creo que todo eso la evidencia viene allí, y entonces esa evidencia tiene 50 o 100 mil años. No ocurrió en la época del mono, ¿no? Sino que ocurrió hace relativamente poco. Estos temas dan para... Sí, muchísimo. Para y bueno, largo. Y el libro más está pensado primero con un lenguaje muy llano, muy coloquial, pero además en forma modular, cosa de que uno pueda meterse en cualquier página y en cualquier texto. Y la matemática está al final en un apéndice, no está en medio. ¿Sos consciente entonces de esa especie de aversión que hay generalizada por una cultura seguramente muy humanística que tenemos en contra de la matemática? Y porque la matemática se enseña mal, hay que reconocerlo, ¿no? Se le enseña mal, aburrida, difícil, ¿no? Pero es cada vez más necesaria en todas las ramas de la actividad. Yo creo que no hay ninguna rama que en el futuro se pueda escapar de la matemática. Hablando de eso, y ya vamos a la pausa, hace un ratito estaba aquí en el estudio el doctor Jorge Valle y miraba con muchísimo interés este libro y hablaba maravillas de tu persona. Y dice, pero hay un problema con los ingenieros, dice. Los ingenieros a veces olvidan que el mundo está poblado por seres humanos, porque si no, no gobernarían los ingenieros. Bueno, los seres humanos son animales fabricantes de herramientas, de modo que ahí volvemos a empezar. Estamos con Juan Grompone aquí en Por Amor al Arte, hacemos una pausa y ya venimos.
Bueno, el tema que yo voy a tratar es un tema muy genérico, que es tecnología y sociedad. Quiero hablar en primer lugar de la sociedad de información y de la nueva economía. En segundo lugar, creo que hay nuevas habilidades para vivir en este mundo. En tercer lugar, y esto es trágico por las consecuencias que tiene, creo que hay un nuevo paradigma para el manejo de la información. Y cuarto, un nuevo paradigma de información significa una nueva educación. De modo que tenemos una agenda espesa en este nuevo mundo. Estamos en el cuarto bloque conversando con el ingeniero Juan Grompone. Y bueno, veíamos ahora que está hablando de tecnología. Vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo, porque empezamos en los comienzos y ahora vamos al momento actual, donde la tecnología es todo. Steven Johnson decía que los principios básicos de cómo funciona la red pueden aplicarse en la sociedad para construir red de pares, para hacer otro tipo de trabajo más horizontal, no vertical o con la clásica izquierda y derecha, sino desde otro lugar. ¿Qué opina al respecto? ¿Se pueden aplicar los principios de Internet para vivir en sociedad de una forma más armónica? Bueno, las redes sociales tienen 10 años de vida recién, ¿no? Más o menos. De modo que es algo muy nuevo. Pensar que las redes sociales van a cambiar cosas profundas en la sociedad es posible, pero tienen nada más que 10 años, ¿no? Es decir, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Es decir, creo que lo que es cierto es que Internet y todo lo que tiene que ver con Internet está cambiando la sociedad, ¿no? Pero también hay que pensar que Internet está por cumplir 20 años, el uso público de Internet. Tampoco tiene demasiada permanencia. De modo que estamos recién al comienzo, es bastante difícil afirmar. Que va a haber cambios, no me cabe duda, pero predecir cuáles son esos cambios es difícil. Sí, de todos modos, yo no veo tanta distancia entre esto que decía Malena con esto, porque en definitiva es la organización o la reorganización de la sociedad. Sí, sí. El tema también es que ahora, lo de siempre, ¿no? La información es poder y hoy la red también tiene que ver mucho con el poder y con el manejo de la información. Sí. Además ha dado muestras de la capacidad para organizar increíbles. Para organizar la recolección de fondos como hizo Obama, o para organizar esos movimientos de indignados como han ocurrido todo a lo largo del planeta, ¿no? Y van a seguir ocurriendo. Anda a Egipto a preguntar. Sí, o para apoyar las artes, por ejemplo, que hay fundaciones que se apoyan. O para cambiar la manera de difundir las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, claro, el concepto de la música o cómo en que el músico, en definitiva, prefiere regalar su obra y cobrar el concierto, ¿no? Entonces está cambiando cosas, no cabe duda. Sí, ahí recién en ese take que veíamos, tú hablabas del cambio de paradigma de la educación. Sí. Y estamos en una especie de talón de Aquiles, estamos muy mal en el tema. Estamos muy mal, sí. En el Uruguay tenemos dos problemas en la educación, no uno. Un problema es que nuestra educación no ingresó al final del siglo XX, ¿no? Digamos, no se actualizó. Es decir, hay que pensar que la enseñanza media fue diseñada en el año 1935 y desde ahí lo único que sufrió fueron algunos parches. Y la enseñanza primaria es anterior a la luz eléctrica, la de José Pedro Varela, y no ha sufrido demasiados cambios. Es decir, que nunca, también la enseñanza universitaria, es decir, nunca introdujo el concepto de campus la universidad, ni de créditos, ni de movilidad horizontal. Es decir, recién ahora está lentamente introduciendo el concepto de crédito. De modo que yo diría que el primer problema que tiene la educación es llegar al siglo XX, llegar al final del siglo XX. Y segundo problema es entrar en el siglo XXI, que ese es más difícil porque no sabemos cómo tiene que ser, ¿no? Es decir, el siglo XXI es incipiente, de modo que plantea problemas nuevos, es decir, la comunicación electrónica, Internet, plantea problemas nuevos, el teléfono celular, plantea todos problemas nuevos en la educación. De modo que tenemos que primero actualizarnos, tenemos que llevarlos a ponernos al día para después empezar a llevarnos a la educación futura, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer ese cambio? Porque uno ve, por ejemplo, las clases en primaria nomás. El formato de la clase, los niños sentados y el pizarrón. Es como muy antiguo frente a lo Totalmente antiguo. Entonces, ¿quién lleva ese cambio? ¿Desde arriba? O sea, ¿desde dónde se hace el cambio para que fluya de otra forma, no? Yo creo que hay que pensarlo así. Cuando se diseñó eso, la clase con el maestro o el maestro al frente enseñando y los alumnos en fila, todos vestidos igual, todos ingresan a la misma hora, todos salen a la misma hora, todos estudian lo mismo. Se estaba diseñando una fábrica. Es decir, vamos a fabricar ciudadanos
Y entonces lo único que se les ocurrió es hacer lo mismo que en la fábrica. Era lo mismo que una fábrica textil, o lo mismo que una fábrica de motores o de cualquier otra cosa, o lo mismo que la fábrica de Ford que fabricaba automóviles. Entonces eso ya no es más así. Ahora las cosas se hacen de a una, se puede hacer un zapato, se puede hacer una tela, 5 metros de tela con un dibujo y luego cambiar. Es decir, estamos en otro mundo porque el mundo actual de la revolución electrónica permite esas cosas. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Es decir, que estamos en una educación que piensa que todo es como una fábrica, cuando el mundo dejó de ser una fábrica ahora, y más bien es un taller de diseño, hay un desarrollo de lo individual, ¿no? O sea que no es un problema de plata. No es un problema de formación de los docentes. Sí. Y es un problema de cabeza que es lo más difícil de cambiar. Por supuesto, lo más difícil es aceptar eso. ¿Y qué opina de los sistemas alternativos como el Waldorf, el Montefiore, todos esos que enfocan más en la creatividad de los chicos, en seguir lo que a ellos les motiva? O sea, que no sea tan estructurado, sino como seguir más al niño y mirarlo a la misma altura. Yo creo que la educación moderna tiene que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la primera cosa es que todos los seres humanos son distintos, ¿no? Claro. Todos son distintos en sus intereses, les interesan cosas distintas y lo que es más importante, aprenden a velocidades distintas. Entonces, lo que no tiene sentido es decir, a los 6 años se entra a la escuela a hacer tales y tales cosas, cuando en realidad hay algunos que podrían haber entrado a los 4 y hay otros que deberían entrar a los 7 para poder seguir ese ritmo. Y en segundo lugar, esas cosas que están previstas en el programa, a unos le interesan y a otros no. Para otros son un aburrimiento enorme. Nuestra educación, por ejemplo, tiene carencias enormes en la formación artística, en los deportes, en una cantidad de cosas. Es decir, no. Una persona, yo siempre me imagino lo mismo. Si un niño con la capacidad de Mozart, por ejemplo, que era un niño prodigio, que era capaz de componer una ópera a los 6 años, lo metemos en la escuela primaria uruguaya, no sale nada, sale un fracasado, una persona, un suicida, porque ¿qué va a hacer? No lo dejaron hacer lo que él quería, que era música. Claro, también mucha gente diría, bueno, pero Grompone se educó en ese esquema y tan mal no salió. Fui a la escuela pública, al liceo público y a la universidad pública. Sí. ¿Y entonces? Bueno, pero tuvimos que luchar contra el aburrimiento muchísimas veces y contra una cantidad de cosas de que ¿para qué tengo todo esto? ¿no? Hay unos padres muy ilustrados también, ¿no? Y además muchas otras posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Claro, eso es verdad. Antes de salir al aire veías con mucha atención este lienzo. Sí. Te imaginarás de qué se trata, y si no te lo cuento. Por aquí queda estampado el pasaje de los invitados a este programa que se llama Por Amor al Arte. En realidad lo empezamos diciendo qué le sugería la frase Por Amor al Arte y que lo estamparan o con un dibujo con una frase. Después se ha vuelto un ejercicio de libertad y ponen lo que quieren. Bien. Así que te vamos a invitar a pararte. No sé si quieres un pincel, si quieres un iPad. No, pincel no, yo un marcador. ¿no? Bueno, un marcador y bueno, lo que quieras, elegí un lugar, manejate con libertad. Acá hay un espacio. Acá ahí. está. Bueno, yo voy a poner mucho. Mi frase favorita. Ah, tenés una frase favorita. A ver. Obvio. Entonces no le complicamos la vida, ¿no? Lo obvio no es obvio. Qué bueno. ¿El método científico se puede aplicar al arte? Muy bien. Ayuda, es decir, lo que no cabe duda es que la ciencia, los cambios de la tecnología y de la ciencia modifican el arte. Basta pensar lo que modificó la fotografía a la pintura, por ejemplo, o lo que modificó la grabación a la música, o lo que, bueno, en fin, todo. O lo que modificó la creación de instrumentos musicales cada vez mejores, ¿no? Bien, como lo obvio no es obvio, que nos quede como frase para cuestionar todo. Es bueno ser cuestionador, ¿no? Sí, sentirnos medios más faldas del mundo. Por supuesto. Juan, ha sido un gusto recibirte y un privilegio para este programa. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos encontramos exactamente en una semana, Malena. ¿Te parece? En una semana, que nos pasen vemos. muy bien. Buena semana para todos. Este programa fue presentado por Banco República.